Buen día con todos. El día de hoy vamos a presentar el informe de la práctica 5 correspondiente a la combinación de fuerzas, presentado por mi persona, Galo Castillo Vargas, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Esta práctica va a estar dividida en tres secciones: metodología, análisis de los resultados y también las conclusiones. Vamos a hablar sobre la primera sección, donde vamos a hablar sobre los objetivos de la práctica. ¿Qué nosotros podemos decir de estos objetivos? Como primer objetivo tenemos determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, así como también comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. Y otro de los principales objetivos es demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Los materiales que utilizamos para esta práctica fueron los siguientes: bases de soporte, portapesas y juego de pesas, doble nuez, soportes para dinamómetro, dos dinamómetros donde su escala estaba en newtons y también varillas de soporte. Hablemos sobre los sistemas de estudio. Los sistemas de estudio nosotros podríamos hablar de que estaban divididos en dos partes para realizar dos experimentos. El primer sistema de estudio lo formamos con las dos bases, y armando con las dos barras horizontales pudimos con ayuda de prácticamente los soportes para los dinamómetros poder ubicar o alterar la altura de cada dinamómetro para poder así cambiar su ángulo y que éste pueda ser sometido a diferentes fuerzas para poder obtener su fuerza resultante. En el sistema de estudio 2 nosotros podemos ver que tenemos un sistema de equilibrio, que es lo que esto nos dice: que ambos dinamómetros están a una fuerza de 0 newtons y que van a estar sometidos a diferentes tipos de distancias para nosotros poder analizar las fuerzas de acción y reacción y ver cómo se comportan estas fuerzas. Ahora vamos a hablar sobre los resultados de esta práctica. ¿Qué podemos decir sobre los resultados de esta práctica? Como nosotros tenemos en la parte izquierda, tenemos el registro de los datos experimentales para el primer experimento cuando nosotros teníamos ángulos iguales, que es lo que nosotros podemos distinguir, que a mayor ángulo aumentaba la fuerza, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2. Esto pudimos registrarlo en esta gráfica sobre los resultados de los datos experimentales para los ángulos iguales. ¿Cómo calculamos la fuerza de los resultantes? Bueno, la fuerza resultante calculamos a través del método del paralelogramo. ¿Qué es lo que nos decía el método del paralelogramo? Donde la fuerza resultante era igual a la raíz cuadrada de la suma de estas dos fuerzas más el doble de la multiplicación de estas dos fuerzas por el coseno del ángulo en el que están estas dos fuerzas. Así pudimos igual para obtener el registro de resultados de dos ángulos diferentes, que igual como vemos que cómo se comportan, que cuando aumenta el ángulo entre ambos vectores, también va a aumentar tanto la fuerza 1 como la fuerza 2, y así aumentará la fuerza resultante. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el experimento 2? En el experimento 2 nosotros podemos ver fuerzas de acción y reacción, y podemos distinguir que a mayor distancia aumenta la fuerza. Pero ¿qué podemos nosotros ver tanto en la fuerza 1 como en la fuerza 2? Podemos nosotros ver que ambas fuerzas se tratan de equilibrar o tienden prácticamente a ser iguales, tomando esto en cuenta el porcentaje de error, el porcentaje de incertidumbre de 0.5 que nosotros podemos distinguir en esta gráfica. ¿Qué es lo que nosotros podemos distinguir en esta gráfica? Que a mayor distancia existe una mayor fuerza, en este caso la mayor fuerza resultante, y podemos ver prácticamente dónde actúan las fuerzas de acción y reacción. ¿Qué podemos nosotros concluir a partir de estos resultados y los datos experimentales que se obtuvieron? Pudimos nosotros obtener que el cálculo de la fuerza resultante nosotros podemos obtener ya sea a través de distintos métodos, ya sea el método del paralelogramo o el método del cálculo directo, que son métodos que ya los estudiamos anteriormente, y que podemos dejar como otra conclusión que las fuerzas son recíprocas, es decir, que en un sistema por cada fuerza que ejerza una acción habrá una fuerza de reacción
que esté en sentido contrario, pero que tenga igual magnitud. Con esto para poder obtener un sistema en equilibrio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.